El día de hoy hablaremos sobre el tema de síndrome nefrótico. Hablaremos sobre su definición, fisiopatología, cuadro clínico, tratamiento, complicaciones y su clasificación. Empecemos. En cuanto a su definición, es una situación clínica caracterizada por lo siguiente. En el síndrome nefrótico se va a dar la aparición de hiperlipidemia con concentraciones elevadas de colesterol y triglicéridos en plasma, que generalmente acompañan al cuadro de síndrome nefrótico. También va a haber hipoalbuminemia con albúmina plasmática menor a 2.5 gramos por ciento. Va a haber la presencia de edemas, así como un índice de proteinuria y creatinina mayor de 2.0. Para hablar de síndrome nefrótico, hablamos que existe una proteinuria masiva siempre en cuando sea mayor de 10 miligramos por kilogramo por día o 40 miligramos por metro cuadrado por hora. En la práctica clínica se utiliza mucho y se valora la proteinuria cuando es mayor de 3.5 gramos por decilitro. En ese sentido, en cuanto al síndrome nefrótico, para entender un poquito mejor es necesario siempre hablar de su fisiopatología. Así decimos que la lesión glomerular va a generar un aumento de permeabilidad. Este aumento de permeabilidad va a generar proteinuria. La proteinuria está determinada por las proteínas en orina, lo cual a su vez genera hipoproteinemia. Esta hipoproteinemia va a generar en el paciente la formación de edemas, la disminución del volumen plasmático efectivo, la disminución de inmunoglobulinas y complemento antitrombótico 3 y generar la presencia de hiperlipidemia en el paciente. Así, de esta manera, no se olviden que la hipoproteinemia se genera por proteinuria, es decir, pérdida de proteínas en orina debido a un aumento de la permeabilidad por lesión glomerular. Esta lesión glomerular va a generar el siguiente cuadro clínico, determinado por anasarca, embolismo, infecciones, insuficiencia renal aguda, colesterolemia, tubulopatías, iones y enfermedades cutáneas. Así, para un mejor aprendizaje, memorícense la mnemotecnia nefrótico: N de anasarca, E de embolismo, F de infecciones, R de insuficiencia renal aguda, O de colesterolemia, T de tubulopatías, I de iones y C de alteraciones cutáneas, que se van a ver dentro del cuadro clínico, así como la oncosis también. Recuerden que no siempre se presentan todas estas manifestaciones en los pacientes, y siempre es importante valorar una buena historia clínica, así como leer bastante para determinar y llegar rápido al diagnóstico. Dentro del cuadro clínico también se presenta edema blando de Godet, más apreciable en la mañana, en los párpados y a lo largo del día en los miembros inferiores. Cuando avanza la enfermedad de síndrome nefrótico, se puede hacer generalizado y presentarse ascitis y derrame pleural, así como diarrea por edema de la pared intestinal e inapetencia al comienzo de la enfermedad. Todas estas manifestaciones del cuadro clínico del síndrome nefrótico van a tener diferente tratamiento. Acá el tratamiento que les presento es un específico y específico, y les sugiero leer otras bibliografías para complementar con respecto al tratamiento. En cuanto al tratamiento inespecífico, se le va a administrar al paciente una dieta, vitamina D con 3.000 unidades por día, calcio de 1 gramo por día, un aporte hídrico y el BCG. Les explicaré más adelante cómo se valora el BCG. La dieta tiene que ser normoproteica e hiposódica. Recuerden que tiene que tener disminuido el sodio. En cuanto al aporte hídrico, no debe efectuarse restricción hídrica. Normalmente son normo o hipovolémicos los pacientes. Otro dato importante es que en la clínica la diuresis no es un buen indicador de necesidades de aporte de líquidos, ya que normalmente estos pacientes son oligúricos con una diuresis menor a 400, 250, 200 e inclusive llegan a ser oligoanúricos. Les decía que es importante tener en cuenta el BCG o el bacilo de Calming-Weil para valorar la inmunización para descartar tuberculosis antes de iniciar la terapia de corticoides respectiva. Así, en nuestro esquema específico vamos a tener un esquema clásico de corticoides y un esquema prolongado. El esquema clásico de corticoides va a constar de la administración de metilprednisona,
la cual se da en una concentración de 2 miligramos por kilogramo de peso por día o 60 miligramos por metro cuadrado por día, durante 4 semanas y 4 semanas en días alternos, en igual dosis, haciendo un total de 8 semanas de tratamiento. De acuerdo con la evolución del paciente, se debe descender lentamente la administración de los corticoides. Recuerden que no es conveniente retirarle los corticoides en una sola instancia. En cuanto al esquema prolongado, se le administra al paciente metilprednisona en 2 miligramos por kilogramo de peso. El tratamiento es el mismo que el anterior, solo que se le da por 45 días y 45 días alternos. Por eso se le denomina un esquema prolongado. En cuanto al síndrome nefrótico, vamos a tener complicaciones. Entre las complicaciones que vamos a observar va a estar la trombosis, edema anasárica, neumonías e enfermedades infecciosas. La trombosis es una complicación debido a que los pacientes nefróticos tienen tendencia aumentada a desarrollar trombosis arterial y venosa. Para su prevención se sugiere 2 cosas. Lo primero, evitar el reposo, la hipovolemia. Evitar en lo mínimo las vías parenterales y las extracciones de sangre. Edemas y anasarcas. En caso de anasarca con complicaciones mecánicas, habiendo constatado ausencia de hipovolemia, se indicará terapia triple diurética evaluada por especialistas. Mayormente se usa en estos casos la furosemida o espironolactona juntas. Si hay presencia de neumonía, el tratamiento sugerido será ceftriaxona. En estos casos se debe descender también poco a poco la administración de los corticoides. En caso de las complicaciones infecciosas, se ha visto que la peritonitis primaria en el abdomen agudo es el más frecuente, el estreptococo neumonía y en segundo lugar los gram negativos. La administración del medicamento también tiene que estar determinado según las características que presenta el paciente. Si hablamos de la clasificación del síndrome nefrótico, tenemos un síndrome nefrótico primario, secundario y congénito. Empecemos con el síndrome nefrótico secundario. Este síndrome nefrótico secundario va a ser generado por diferentes factores. Así tenemos que puede ser generado por toxinas, por alergias, por neoplasias, por infecciones y por alteraciones cardiovasculares, como otras complicaciones. La mnemotecnia para este caso es recordar Tania, en el sentido de que se genera síndrome nefrótico secundario, T de toxinas, A por alergias, N por neoplasias y de infecciones, A de alteraciones cardiovasculares. A continuación explicaremos las más frecuentes con respecto a estos factores. Así, en cuanto a las otras complicaciones que causan síndrome nefrótico secundario, tenemos a la amiloidosis, la vasculitis de Schönheim, la enfermedad de Berger, las glomerulonefritis agudas, posinfecciosas, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome urémico hemolítico, la diabetes mellitus, poliarteritis nodosa y enfermedad de Alport. Entre las alteraciones cardiovasculares tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, la cual a su vez también nos puede dar un síndrome nefrótico secundario. En cuanto a las infecciones que van a generar síndrome nefrótico secundario, están mediadas por el herpes zóster, la varicela, la esquistosomiasis, el virus de la hepatitis B y C, el virus del VIH, la malaria y de la sífilis. Entre otros factores tenemos a las neoplasias, así como los carcinomas, las leucemias y la enfermedad de Hodgkin, que también pueden generar síndrome nefrótico secundario a la presentación de las ya mencionadas, así como síndrome nefrótico secundario, alergias por picaduras de abeja, polen o alergias alimentarias. Por eso es importante valorar la historia clínica a fin de buscar datos importantes que nos lleven al diagnóstico de un síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico secundario también se puede dar consecuentemente por toxinas, así como el mercurio, oro, bismuto y medios de contraste y de penicilamina. Recuerden, y es importante valorar en el síndrome nefrótico la fisiopatología.
debido a que esta fisiopatología nos va a dar los síntomas clásicos que mayormente se encuentran en los pacientes, como es la hipoproteinemia y la formación de edemas también. Así, dentro del síndrome nefrótico primario, en pediatría corresponde al 72 a 85% de los casos de síndrome nefrótico. Muchos de los síndromes nefróticos primarios son córtico-resistentes. Allí podríamos estar en presencia de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta glomerulosclerosis focal y segmentaria se caracteriza por una esclerosis o hialinosis, que afecta a una parte de algunos glomérulos, mayormente de forma focal. A su vez, dentro del síndrome nefrótico primario, decíamos que mayormente se presentaba en niños, en pediatría, siendo el síndrome nefrótico a cambios mínimos el más frecuente. Este síndrome nefrótico a cambios mínimos se caracteriza por anomalías morfológicas glomerulares de grado mínimo, consistentes básicamente en la fusión de los podocitos, los cuales son sensibles a los corticoides. Recuerden que para valorar un síndrome nefrótico es importante la situación clínica, es importante los exámenes de laboratorio y es importante una buena historia clínica. Eso es todo. Muchas gracias.